este video lo que vamos a hacer es descubrir los usos y el significado del verbo to be. El verbo to be en inglés significa ser o estar, como lo dice acá el título. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el verbo to be se conjuga de tres formas en el presente. Puede ser am, is o are. ¿Cómo sé yo cuál de estas tres formas tengo que usar? Por la persona de la que estamos hablando. Si yo quiero decir que yo soy, voy a decir I am. Si quiero decir que él es, voy a decir he is. Para decir que ella es, she is. Y para decir que eso es, it is. Y para las demás personas decimos we are, you are, they are. Entonces, lo que hay que memorizar es que para I, es, am, para estas tres personas, he, she o it, el verbo to be que se usa es el is. Y para estas tres personas, we, you y they, el verbo to be que corresponde es el are. Cuando vamos a armar oraciones afirmativas, siempre va la persona, el verbo to be y lo que resta de la oración. Entonces, si yo quiero decir que soy alta, en la oración afirmativa va a quedar I am tall. Persona, el verbo to be que le corresponde a esta persona, que en este caso como es I, el verbo quedaría am tall. Lo que reste de la oración, en este caso, alto. Si cambiamos la persona, cambia el verbo to be, entonces queda he is tall. Y las negativas se arman exactamente igual que las positivas, pero hay que agregarle la negación que sería el not. Así que quedaría I am not tall. Y tengamos en cuenta que la única forma de negar el am es agregándole el not al lado. No pasa lo mismo con el is o el are. Fíjense que en el ejemplo de abajo dice he is not tall. Yo puedo ponerlo así, is not por separado, y está bien, o puedo contraer el verbo to be y queda isn't. Lo haga de esta forma o lo haga de esta, es exactamente lo mismo, nada más que esta es la forma larga del verbo y esta es la forma contraída. Y lo mismo pasa con el are. Yo puedo poner are not o puedo poner directamente aren't. Y cuando vamos a hacer la pregunta se invierte la persona y el verbo to be. Entonces queda are you tall? Si la persona es you, fíjense que está acá, el verbo to be que le corresponde es el are. Entonces queda are you tall? Yes I am, no I am not. Las respuestas siempre tienen tres palabras. Yes o no, coma, la persona y el verbo to be que le corresponde a esa persona. Tengamos en cuenta que si afirmamos de este lado de la coma, del otro lado de la coma el verbo va afirmando, y si negamos de este lado de la coma, del otro lado de la coma el verbo también tiene que ir negando. A tener en cuenta acá algo. Si en la pregunta la persona es you, vos, la respuesta va a ser con I, pero no porque estemos cambiando a la persona, sino porque uno dice ¿sos alto? Y la otra persona no dice sí, vos sos alto, dice sí, yo soy alto o yo no soy alto. Entonces, cuando la pregunta es con you, la respuesta es con I. Después para las demás personas no pasa esto. Fíjense que de abajo dice is he tall? ¿Es él alto? Yes he is o no he isn't.